para mí es un honor que tanto la maestra Lídice como la doctora Olga Nelly pues nos hagan el honor de presentar precisamente esta revista de antropología sexual. Es la primera revista editada por el CONACYT con el tema de sexualidad y por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, soy la coeditora de esta revista. Y este número viene en rojo, muchachos. Y viene en rojo porque trata temas totalmente contemporáneos y álgidos. El primero, la incongruencia sexogenérica, ¿no?, para personas transgénero y transexuales. Y otro de los temas muy fuertes es precisamente los feminicidios, cómo la violencia feminicida ha llegado hacia la mujer y ha llegado también hacia la mujer transgénero y transexual. No, pues demos inicio entonces. Bien, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar aquí en esta noche fresca y presentando aquí la revista de antropología sexual. Pues ya lo dijo la doctora Yesenia Peña, y es una de las coordinadoras junto con el doctor Joan Vendrell. Muy bien, gracias a la doctora por esta invitación. Hablar de la revista de antropología sexual, como el nombre lo indica, es leer de temas muy actuales e importantes para nuestra vida cotidiana, y su lectura nos adentra a temas de suma importancia. Y sobre todo nos acerca a diferentes abordajes, como por ejemplo, todo lo que se refiere a las masculinidades, el porqué de la homofobia, la transexualidad, la discriminación, el feminicidio, el construccionismo social y la antropología de la sexualidad. Todos estos temas relacionados precisamente con la sexualidad, tema muy poco tratado en nuestra cultura mexicana, porque se piensa que no es necesario saberlo. Es necesario conocer que la sexualidad se vive en diferentes maneras, que el ser humano es diverso. Por esta razón se publica esta revista, para que la comunidad en general se oriente a ello. Leer todos estos temas en una misma revista le da un plus sobre cualquier otra revista en México, y es la única en su género, como ya lo dijo la doctora Yesenia Peña. Cuando me puse a leer, me asombró la manera en que se presentan los temas acerca de la sexualidad, pero no de forma encasillada, ni de manera cuadrada, ni de un solo color, como se nos ha presentado en la vida diaria. Al contrario, la presenta tal cual es, propia del ser humano, inherente a la vida cotidiana del ser humano y del ser mujer, de cómo vivir las diferentes masculinidades y las diferentes feminidades, no disociada al ser humano. ¿Por qué en México se habla de este tema tan poco? Simplemente porque se rompería el esquema ya establecido de ser y de sentir de una sola forma. Ya está acostumbrada la sociedad a ver de acuerdo a la cultura patriarcal y de vivir de una sola manera para ambos géneros. Por esta razón, al no sentir y pensar de una sola manera, nace la homofobia y demás discriminaciones que dañan a las personas que se atreven a pensar y sentir diferente. México es un país homofóbico, y no se diga Monterrey. Es el primero en la lista de acuerdo a la última encuesta que hizo CONAPRED. Ya si esto no nos asusta, deberíamos tomar cartas en el asunto y pensar qué está pasando en nuestra cultura norteña y mexicana, e interesarnos más a conocer qué es realmente la sexualidad y cómo lo ha implementado el sistema sexogénero en el cual vivimos y nos desarrollamos. De acuerdo a la doctora Yesenia Peña, se necesita romper con el esquema de que la sexualidad es única e igual para todas y para todos. Es decir, existe un amplio espectro de posibilidades y expresiones que las y los individuos construyen su propia forma de sentir y transmitir sus afectos y experiencias eróticas y corpóreas. Y además añade que la sexualidad es un complejo históricamente determinado, es decir, las culturas dan forma y contenido a las conductas, a las experiencias y a los actos sexuales en sociedad. La diversidad lo somos todas y todos, no es solamente un grupo, es toda la sociedad. Así la sexualidad agrupa, excluye e incluye, permite o prohíbe a los sujetos su acceso al poder y al placer, debido a que se encuentra interconectada con la economía, la subsistencia, la jerarquía y el género. En palabras de Foucault, el cuerpo es en buena parte, está imbuido en relaciones de poder y de dominación. En ese sentido, las y los investigadores que han escrito en esta revista número 3, ya presentada aquí, vamos a hablar acerca, por ejemplo, lo que dice el doctor Javier Lizárraga Cruchea, acerca de que la masculinidad es polimórfica y el poder polifónico. Bien, el sistema patriarcal está bien posicionado en un orden social falocéntrico, porque detenta el poder sobre la imagen del varón y a la vez muestra que la violencia radica en lo masculino y lo hace más poderoso aún, por esta característica que pareciera ser inherente al hombre. Hoy, siglo XXI, como ya se dijo ahorita, ya no se tolera esto, y menos que las mujeres soporten estos falsos atributos de violencia. Por eso hoy en día hay una violencia extrema contra las mujeres, porque ya no se quiere vivir bajo esta situación. Vemos los feminicidios, y sobre todo aquí en el norte de la República se han incrementado un 300%.
El autor también señala que no hay que colocar un solo rostro a lo masculino y al femenino por el simple hecho de serlo. No existe una sola manera de ser, de expresarse, porque colocaría a mujeres y a hombres como seres inexistentes y irrealizables. En este sentido, la masculinidad es polimórfica y polifónica, es decir, no se nace violento, se aprende a hacerlo. También nos habla acerca de que las mujeres exigieron derechos, las feministas, y de su papel en el hogar. Y cito en la página 17 de esta revista para que cuando ya lo lean, dice aquí un fragmento: exigían ser tomadas en cuenta, demandaban el sufragio femenino sin modificar un ápice sus dinámicas cotidianas y domésticas, subversivas en la calle, esposas y madres esclavizadas a corsés, decentes y recatadas en los salones y dormitorios. En parte es cierto, las mujeres por la cuestión de la desigualdad en que se vivía, pues tuvieron que salir algunas de las feministas a demandar los derechos, pero regresaban a sus casas porque tenían que hacer lo que los hombres todavía hoy en día no se atreven a hacer, a ayudar a lo doméstico también. No es que haya fallado el feminismo, como señala el autor, lo que ha fallado es un masculinismo que también comparta los deberes domésticos. Este es un tema de debate para aprender acerca de los roles estereotipados que han sometido a las mujeres y a pocos hombres. Las estadísticas lo demuestran. Las mujeres tienen su doble y triple jornada de trabajo, más que los varones en lo privado, ya que alguien tiene que hacer el trabajo. Aún el hombre más pobre tiene a su mando una mujer más pobre que él. De hecho, mientras el género masculino no quiera participar en el espacio doméstico, las mujeres tendrán más dificultades de empoderarse y reconocerse, de tener tiempo, porque realmente no hay mucho tiempo para las mujeres. Hace poco me encontré viendo en la librería de la Universidad de Nuevo León un libro acerca de las mujeres y hombres que escriben aquí en el norte de la República y sobre todo en la Universidad de Nuevo León, acerca de poemas. Y me encontré con la sorpresa de que en ese libro había 57 hombres y 7 mujeres nada más que han escrito acerca de poemas. Y digo yo, ¿será que las mujeres escribimos menos, sentimos menos? No, lo que no tenemos es tiempo para escribir. Y los hombres sí tienen más tiempo para ello. Esto es lo que conlleva a una desigualdad en ese sentido. El tiempo y las costumbres androcéntricas afectan para que las mujeres no se reconozcan y reconozcan sus cuerpos. Recordemos que las masculinidades y las feminidades van más allá de los cuerpos y de la preferencia sexual. El poder en sí da un significado de dominio sobre las y los otros. Es importante, lo importante es rescatar cómo de todas las diversas formas de ser hombre se comparte algo en común en todo el mundo, es el poder. Los hombres no comparten de manera universal la situación de la desigualdad, algo que sí las mujeres lo han compartido en el mundo. Otro de los temas interesantes en esta revista es la que habla el doctor Joan Vendrell Ferré, acerca de las fracturas del género y la crisis de las masculinidades. Hoy hay una crisis, es cierto, del viejo hombre al nuevo hombre. El nuevo hombre ya no quiere pertenecer al antiguo, al hombre fuerte, al hombre violento. Entonces el hombre nuevo se autocuida. En ese sentido, como diría el autor de Pinocho, no quiere crecer. La idea que estos hombres todavía buscan hallar a la mujer que ya no existe, y las mujeres insisten en encontrar al hombre que todavía no nace. Con las nuevas características del nuevo hombre fatal, es una situación. El autor señala que el modelo antiguo de masculinidad era el mismo para todos y casi todos, y el grado de ajuste o no a dicho modelo definía el grado de la masculinidad. Entre los hombres, el nuevo hombre, en cambio, tiene una crisis de modelo, de identidad. Habla de la dominación masculina en el sistema sexogénido y donde afirma que nunca hubo una dominación femenina en realidad, excepto en el supuesto de las fantasías masculinas. Eso de las amazonas y todo eso, pues definitivamente nada más existió en la mente de los hombres. Habla el autor que las feministas tuvieron resultados muy parcos de las luchas y que deberían de aprender mejor de los estudios de las masculinidades, de la supuesta crisis de la masculinidad del hombre nuevo que se autocuida y las nuevas masculinidades. Y cito, esta frase que dice aquí el autor me causó un poquito de reflexión, donde dice, tanto insistieron las feministas que al final el hombre fue al psicólogo y también la masculinidad, de ahí salieron convertidos en hombres diversos, en sus diversas masculinidades. Yo diría que más que ir al psicólogo, hubieran ido mejor a la cocina, a cuidar también a los hijos, a las recámaras, ¿verdad? Pero al parecer la masculinidad sigue en crisis. Sin embargo, el autor señala, la dominación nunca ha pisado una consulta, ¿verdad? Entonces, yo diría que, y algo que me causó también mucha reflexión, donde dice, nunca ha estado en crisis, sigue tan campante y tan masculina como siempre. Y además afirma, todos tenemos dominación masculina para rato. Sí.
en mi entender hay dos situaciones. Pone a reflexionar a las mujeres para detener esta situación de dominación, o ve a las mujeres como incapaces para que esto sigan en el papel de la subordinación. En mi opinión, quienes han ejercido un indiscriminado uso de poder de la dominación sí está en crisis, porque han hecho negar sus cuerpos, las emociones, sus sentimientos y sus debilidades. El cuerpo se ve fracturado porque se quedan solos internamente y externamente. Entonces hay que aprender de esta situación del hombre nuevo y dejar el hombre viejo. Otro de los temas muy interesantes que me llamó mucho la atención es la homofobia en los crímenes de odio y el homicidio masculino por el doctor Salvador Cruz Sierra. El autor señala y establece que una relación de forma entre los crímenes de odio hacia los hombres no apegados a la pauta heterosexual y los homicidios realizados entre sicarios del crimen organizado se explican a partir del fenómeno de la homofobia. ¿Qué es la homofobia? Pues es el resultado de la transgresión real o simbólica de los roles de género, dado que entre lo que se percibe como masculino y lo que se percibe como femenino hay una jerarquía implícita y una asimilación que une a los hombres con la masculinidad, virilidad y esta con la heterosexualidad. El autor señala que los asesinos sienten que hacen un bien a la sociedad, eliminando de esta a aquellos que no siguen la heteromaternidad. ¿Por qué? Porque piensan que eso es lo normal. Entonces sienten que es necesario castigar al transgresor masculino tanto emocional y corporalmente. Los imaginarios creados por el sistema sexogénero en la cultura del mexicano han creado muchas costumbres arraigadas que generan agresión y violencia, y por esa razón he aquí la revista que nos invita a reflexionar y eliminar esta situación que ya no se puede vivir así en México. El otro tema pues es el travestismo, transexualidad y transgénero del doctor Juan Luis Álvarez Gallú, que los invito también a leer, está muy muy interesante. Otro de los del tema también de aquí, de la doctora Edith Yesenia Peña, acerca de la transexualidad, patología e identidad o proceso. Un excelente trabajo donde se muestra la necesidad de entender la emergencia de las identidades sexogenéricas que la sociedad ha establecido como normativas entre hombres y mujeres. De ahí la urgencia de cuestionar los procesos culturales androcéntricos que marginan a esta parte de la diversidad sexual, y como señala la autora Yesenia, en la actualidad ya es insostenible el continuum sexogénero como verdad absoluta, normal y natural, pues se da como un hecho casi divino, y con ello se evita cuestionar y un replanteamiento estructural de las leyes en materia de identidades de género y sexual, quedando sin cuestionar las dos únicas identidades sexogenéricas establecidas por el sistema. Otro de los temas, el transexualidad, salud y derechos humanos, por el doctor David Barrios Martínez, dice que el verdadero problema que existe entre las y los transexuales, y esto se debe a tres fuentes: la ignorancia, el prejuicio y la patologización. La ignorancia radica, como el autor señala, porque no conocen que la transexualidad es una condición humana que más que forma parte de la variadísima gama de diversidad humana, y es una vivencia personal que debe ser respetada, por lo cual es imprescindible la construcción de una cultura de respeto, garantizar la no discriminación, condición fundamental para conseguir una democracia plena, en la que se refiere a los prejuicios. Estos radican en el imaginario de que solo hay un modelo a seguir y socialmente sano de comportamiento afectivo y sexual, y lo diferente se toma raro y malo, con la visión de que el sistema sexogénero lo hace que sea intrínsecamente enfermo. Hay aquí la necesidad de deconstrucción, que tenemos que eliminar estos falsos imaginarios, y como lo decía también Simone de Beauvoir, naturaleza no es destino. En la construcción del género sabemos que todo comportamiento personal corresponde a su naturaleza social, y que debemos de instruirnos en el conocimiento para erradicar de nuestras vidas esa ignorancia que daña, esos prejuicios que limitan y excluir esas falsas patologías que matan al no declarar a las personas como humanas y humanos. Otro de los temas también del doctor Emilio Álvarez y Casa, derechos humanos y discriminación por orientación o preferencia sexual, también un tema muy importante. Aquí nos señala todas las estadísticas acerca de los datos de la primera encuesta nacional sobre discriminación en México, donde ya sabemos que México es un país homofóbico, pues hay que checar este punto. Algo que también no por el tiempo quiero hablar acerca del mar de indicios, imágenes de la violencia feminicida y la pornografía sádica en Ciudad Juárez. Este tema para mí fue el más difícil de leer de todos los temas. Vienen fotografías de lo que está pasando acerca de las mujeres, del tema del feminicidio. Sabemos que ahí empezó, y ahora en muchos de los estados de la República Mexicana está aconteciendo, más hoy en día por la cuestión del narcotráfico. Un artículo muy fuerte por el tema que aborda. La verdad, este artículo fue el más difícil que he leído, de la crueldad humana inimaginable. Definitivamente la socialización no se dio mucho en estos individuos que atacan a estas mujeres.
y el Estado mexicano pues se encuentra ausente y no le importan sus muertas. Se han dado quejas internacionalmente donde se pide que hayan sanciones al Estado mexicano, pero no acontece. La investigadora de este artículo ve posibles vínculos de los feminicidios en Ciudad Juárez con la industria de la pornografía sádica, y su hipótesis radica en que existe una industria que produce y comercializa imágenes con el terror, la tortura, el dolor y la muerte de algunas mujeres que obedecen a intereses económicos propios y bien definidos. Y el último capítulo, el construccionismo social y la antropología de la sexualidad, aquí también por Lilia Álvarez Albarrán y la doctora Edith Yesenia Peña, donde también se aborda el tema del construccionismo social en una dura crítica al sistema sexogénero ideológico y cultural que tiene la sociedad patriarcal muy establecido en México. Y también para finalizar vienen 3 reseñas: Prueba de Fe de San Juana Martínez, realizada por Yolot González, donde habla acerca de la pedrastria clerical y analiza a profundidad este grave problema en nuestra sociedad mexicana. Otro de las reseñas es Susana, Memorias de Table Dance, de Gabriela Granados, realizado por Arturo Loria, da un punto de vista muy particular del empoderamiento femenino y un estilo de vida muy particular. Y por último, El origen del mundo de Jelto Drent, de Susana Berkovich, habla de la vagina y el poder no explorado de la mujer a través de la vagina, temas muy actuales para reconocer su verdadero papel. Les invito realmente a que lean esta revista, número 3, de la doctora Yesenia Peña. Muchísimas gracias por su atención. Pues damos paso a la maestra Lídice Ramos, que ella también va a hacer la presentación de este libro, y para nosotros nos honra porque viene precisamente del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un fuerte aplauso para la doctora. ¿Ya tienen todos la revista en la mano? Ya. Bien, excelente. Excelente. Pues qué bueno que nos encontramos esta noche para dialogar un rato sobre esta revista, que resulta un poco difícil reseñarla porque está bastante especializada, demasiado especializada, diría yo. Hay un alto rigor intelectual y un compromiso científico de los que escriben, de las y los que escriben, por presentarnos una panorámica de estudios de antropología sexual. Para nosotros toda la corriente de los estudios siempre es una corriente crítica que presenta nuevos conceptos y nuevas definiciones. Los estudios de género también hacen lo mismo. Los estudios los nuevos estudios de la economía feminista, etcétera. Cuando le ponemos el concepto de estudios, al menos en la academia, estamos pensando ya en propuestas nuevas y diferentes. Y eso es lo que pasa con los 10 artículos de esta revista y las cuatro reseñas documentales que están ahí. Todos nos invitan, como dijo la doctora Olganelli, a leerlos. Vamos a encontrar, en mi caso muy específico, uno cree que ya leyó todo o casi todo, y la verdad es que cuando trabaja uno estas temáticas de gentes que proponen nuevas lecturas, se encuentra con que le falta mucho por leer, la verdad. Porque es verdad, por ejemplo, es muy elocuente el trabajo de Mar de Inicios. Es una imagen muy violenta acerca de cómo se hace el feminicidio en Ciudad Juárez, una propuesta nueva, diferente, más allá de cualquier medio de comunicación. Rosa habla mucho sobre el sadismo, con que se registraron como que se trabajan los cuerpos o se maltratan los cuerpos de las chicas, y eso sí es bastante duro, muy impactante. Pues es una propuesta pues diferente a cómo ver el feminicidio en Ciudad Juárez, y no nomás ahí, sino en cualquier parte de la República. Yo nunca hubiera pensado en mi gran vida en Monterrey, mi larga vida en Monterrey, ver un cuerpo de una mujer colgado en un paso a desnivel. Créanme que para mí eso ha representado, me trae así una marca de decir, si yo soy regia y tengo muchos años de vivir aquí, y ese nivel de sadismo y de mal uso de los cuerpos femeninos ha sido aterrador. Bueno, es verdad, el maestro Javier Lizárraga, él es muy atinado y muy creativo en los temas. Hay varios trabajos sobre masculinidades, los primeros 3 trabajos sobre masculinidades, haciéndose cuestionamientos acerca de cómo entendemos la masculinidad o las masculinidades, ¿no?
hay un trabajo fuerte acerca de diferenciarnos en lo que algunos autores llaman modernidad o posmodernidad. La posmodernidad en términos de la diversidad nos hace hablar en términos ya de plural. Masculinidades, feminidades, mujeres, ¿sí? Y no en términos singulares. Y pues el maestro Javier Lizárraga es uno de los expertos en la cuestión de la sexualidad de los varones. Y ahora las etiquetas que él maneja ahí y de cómo deconstruir la cultura que hemos entendido por la formación de la masculinidad dominante y algunas masculinidades alternas, resulta ser muy, muy interesante para ver que la misma masculinidad dominante controla a las otras, ¿no? Y las otras a veces también cómodamente se acoplan a la dominante porque, bueno, pues ahí van como el río que corre, ¿verdad? A mí me pareció muy interesante el trabajo de Joan Bendal por dos cuestiones. Maneja diferentes enfoques. Al menos en el medio en que yo me muevo, hay un enfoque muy ligado a conceptos sociológicos. Siempre hablamos la sociedad, y en la sociedad cargamos muchas lecturas históricas, psicológicas de conceptos sociológicos y estamos sociologizando la forma de entender las sociedades. Y él propone que lo veamos un poco más por el lado psicocultural, que entendamos la función del modelo patriarcal más desde un punto de vista psicocultural, que también tiene sus ventajas, ¿sí? Nada más que no vayamos a caer en un culturalismo, ¿sí? Porque lo único que yo le rescato a su discusión es que no lo veamos tan sociológico y más psicocultural. Sí, está bien, son dos diferentes enfoques, pero al fin y al cabo el modelo patriarcal ahí está vivo y coleando, y no importa si lo vemos desde el punto de vista sociológico o psicosocial, se siguen teniendo las mismas relaciones de poder. Las chicas jóvenes que se creen con más libertad sexual caen exactamente en las mismas garras que caímos nosotras. Eso que decía ahorita la doctora Yesenia de que la rosa y que las palabras dulces en las orejitas y qué sé yo, pues eran las serenatas de antes y eran las cortesías de otro tipo, pero son las mismas formas de control, aunque hayan cambiado las formas de presentación, ¿sí? de cómo llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, es cierto, el esquema de dominación patriarcal está muy, muy ligado con el esquema de reformulación del capitalismo actual. Si nosotros vivimos una sociedad industrial hace buen rato, pues Monterrey, después del cierre de Fundidora, pues es una sociedad de consumo, ¿verdad? Y una sociedad totalmente ligada al mercado financiero. Entonces, nosotros vivimos eso clarísimo, ¿no? Lo volátil del mundo regio actualmente, pues corresponde al capital financiero, ¿no? Y no es que hayan desaparecido las fábricas, pero las fábricas pasaron a un segundo nivel. El primer nivel son las casas de bolsa y los bancos, ¿no? Bueno, eso está muy ligado al modelo patriarcal. Así como Monterrey ha modificado su estructura económica, pues también así el modelo patriarcal no la ha modificado, ¿eh? Ahora nomás han cambiado las formas. Emilio Álvarez y Casa nos orienta a revisar un trabajo sobre los avances y desafíos desde la Comisión de los Derechos Humanos del DF, que ya hace rato que ahora lo tenemos, Emilio, a nivel de los organismos internacionales. Pero es muy interesante que él describa el esquema heterosexual vigente en nuestro país, que es el mismo que permea los derechos humanos. Entonces, cuando uno habla con la parte oficial, toda la estructura jurídica tiene que ver con el modelo heterosexual, y todas las grandes problemáticas de los compañeros o compañeras que no pertenecen a ese esquema y que están en el esquema homosexual, no tienen una resolución a partir de los derechos humanos, al menos en la ley vigente en Nuevo León, en México, pues, ¿no? En general. Pero sí introduce una o dos variables que a mí me parecen importantes. El concepto de dignidad, que es un concepto que gracias a los zapatistas nosotros empezamos a tener en los diálogos mexicanos, ha permitido que sea más claro el concepto de discriminación, el concepto de identidad de género. El de Álvarez y Casa, muy interesante,
para el caso de toda la comunidad LGBT, TT y todo lo que sigue, porque no están incluidos en la reglamentación jurídica de los derechos humanos, como ellos están demandando sus exigencias. Ana María Fernández nos habla de mujeres, lenguaje y discriminación. El tema a mí me parece muy importante porque en estos momentos nosotros nos construimos a través del lenguaje. Somos seres que tenemos una lengua o muchas lenguas y el lenguaje está siendo un vehículo muy interesante para la comunicación, incluso para cómo nombramos los nuevos temas de la sexualidad. La misma sexualidad, incluso el sexo y el género, están ahora vistos a raíz de cómo nos vivimos como sujetos, ¿no? Y nos vivimos a través de los lenguajes. Y los lenguajes y su simbolización no siempre son incluyentes. Las mujeres tenemos prueba de ello. Cada rato en la academia donde ustedes se manejen, el discurso simbólicamente no nos incluye. Y no es un problema de Fox, las y los, ¿no? Es un problema de inclusión. Y nosotros lo vivimos a diario. Dice que por ahorro de lenguaje no hablamos de los y las. Pero sencillamente lo que estamos haciendo es repetir la cultura patriarcal y usar lenguajes sexistas. Abundamos en el lenguaje sexista y un poco esa es la idea de Ana María Fernández. Finalmente, no quiero agotar todos los comentarios, pero yo también avalo mucho el trabajo de Lilia Albarrán y de Yesenia Peña en el artículo sobre el constructivismo, porque al fin y al cabo dentro de la academia uno siempre está preocupado por el conocimiento y cómo se construye el conocimiento. Y estamos viendo que cada vez más los seres humanos podemos construir conocimiento a través de la interacción entre nosotros mismos como hombres o mujeres y también de nuestro ambiente social y cultural. Y siempre lo construimos a partir de nuestro cuerpo sexuado. No podemos decir que nuestro sexo no nos encasilla en una serie de discursos. Por supuesto que nos encasilla y construimos muchas cosas a partir de ahí. De una cierta manera, los jóvenes, ahorita cuando yo escuchaba a Yesenia, están pues rebatiendo esta idea de un poco la esclavitud que tenemos a partir del sexo, ¿no? Y tiene que ver muchísimo con los problemas de identidad. Platicaba leyendo un trabajo de Bauman, cómo mi generación, por ejemplo, usó pues la fotografía como un medio para fijar muchas ideas de la identidad. Y yo misma lo he vivido, qué bonito. Yo le hice a mis hijos sus álbums de cómo iban creciendo y cómo iban madurando, etcétera. Al menos el primer año de vida, ¿no? Y entonces siempre andábamos, yo como madre siempre buscando tomarles fotos a los chiquitos. Llegó un momento en que, pues yo soy la que me gustan los álbums, pero a mis chicos les gustan los videos. Así están la tecnología del video. Dice Bauman, el medio actual es la cinta de video. Las personas que gozamos con las fotografías, pues pertenecemos a la modernidad, no a la posmodernidad, ¿no? Y lo mismo pasa con la identidad. Por ejemplo, ahorita que te oía, Yesenia, pues sí es cierto. En nuestra época, mantener una identidad sexual y una identidad profesional, ¿sí?, era muy importante, y que lográramos estabilizarla, ¿sí?, que lográramos mantenerla a lo largo de la vida. Y uno decía, qué persona tan íntegra, duró de los 20 a los 50, 60, que era el periodo de vida, y siempre fue fulano de tal, con esta profesión y con estos deseos. Entonces uno fijaba por un periodo muy largo de tiempo el reconocimiento del otro sujeto, viéndolo en esta cuestión. En cambio, los chicos de ahora lo que quieren es que no se fije la identidad, quieren mantener vigentes todas las opciones, ¿sí? No quieren tener ni siquiera a veces una identidad profesional, cambian de la forma más rara.
están en una preparatoria técnica médica y luego quieren estudiar artes visuales y luego quieren hacer una maestría en antropología sexual, ¿sí? ¿Sí? Y después quieren hacer un doctorado en literatura. Exacto. ¿Sí? Filosofía. O en filosofía, ¿no? Sí, la preocupación de, al menos de la generación, ya no la mía, porque la mía ya está en duda en ese sentido, pero de mis padres era que había una idea de que mi identidad perdurara por todo mi tiempo de vida y hasta después de muerto, y uno lo recordaba así a las personas. En cambio ahora, y lo siempre con un compromiso, decías, fulana de tal, es que cumplió con este compromiso. En cambio ahora la gente joven dice, no, hay que evitar el compromiso. Esa es una variable de la identidad humana actual. Y quizá este tema del texto de la antropología sexual, o todos los textos que están aquí, todos van a caer en esta cuestión de cómo se está viviendo las identidades ahora. Quizá por eso también está mucho la idea del trans en el texto, pienso yo, porque la verdad es, si todo cambia, y ahora ya ni siquiera los ríos son así, bueno, ya no son cristalinos o casi no son ríos, no, ya no fluye el agua en los ríos. Ahora lo que dice algunos autores así muy poéticamente es que los ríos ahora son lagunas o estanques, pero no son aquellas veredas de agua que transitaban, ¿no? Entonces, así le ha pasado el tiempo también ahora. Ahora, en las nuevas generaciones, pues ya no importa un peregrinar para alcanzar la vida en el otro mundo, como decían nuestras religiones, ¿no? Ahora los chicos son vagabundos, son turistas, son paseantes, son jugadores de fútbol, cualquier cosa, pero menos peregrinos, ¿no? Entonces, quizá en el fondo de toda esta discusión de la antropología sexual y de los textos que están aquí, es una invitación, yo pienso muchísimo, a no ver las cosas en aquella linealidad en que nosotros las leíamos y las conocimos en algún momento de nuestra formación profesional, sino más bien ver tiempos fragmentados, ¿sí? Cuerpos fragmentados, ¿sí? Momentos del presente que mutilan el pasado y el futuro, ¿no? Y por lo tanto, pues darnos cuenta que reexaminarnos y un poco decirnos, bueno, a ver, si no tenemos ni pasado ni futuro y solamente queremos tener presente, bueno, entonces en ese presente, ¿cómo nos miramos como sujetos? Pues nuestra antropología, ¿cómo se miraría, ¿no? Y en el fondo, pues la antropología sexual, que es lo básico. Y una invitación en todo el texto, o en todos los textos, es, pues, mente muy abierta, ganas de tener nuevos conceptos y mucho interés por proyectarnos hacia los otros con una idea de solidaridad, con una idea de compañerismo, y ver si es posible rescatar una idea de comunidad en un mundo totalmente individualizado. Esa es mi opinión.